Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Terror hecho precisamente de manera artesanal. Comenzamos. Si usted recorre las calles del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, ahí, en la calle Alcalde, hay una casa que forma parte del imaginario colectivo de los tapatíos. Todo mundo la conoce como la casa de los perros. Nombrada así porque precisamente en los barandales superiores hay dos figuras de perros de raza Pointer, perros cazadores, cuya visión y presencia nos remontan a una de las leyendas más tradicionales de la perla de Occidente. Y es que, para poder contextualizar este relato entre histórico y legendario, tendríamos que decir que hace poco más de 230 años, en ese mismo espacio, estuvo la primera imprenta de la Intendencia de Nueva Galicia. Allá por 1792, Guadalajara sería una ciudad quizás de algunos 15,000 habitantes, que si bien iba creciendo y tenía instituciones propias heredadas de cuando era el reino de la Nueva Galicia, en habitantes y en cierta competitividad comercial o riqueza, no podía estar a la par de otras ciudades como Zacatecas, Querétaro, Puebla, incluso Guanajuato. Pero no por ello se vivía mal. Y por eso esa primera imprenta establecida en ese espacio, luego tendría la ocasión de ver el aluvión de gente que se acercó a Guadalajara cuando fue la Guerra de Independencia, cuando el cura de la patria, el padre don Miguel Hidalgo y Costilla, se refugió, por decirlo así, aunque vivió una etapa de frenesí, como él mismo lo dijo en sus confesiones finales, y estableció, usando esa misma imprenta, pues su base ideológica, publicando el periódico que se llamaba El Despertador Americano. Pero pues llegó la batalla del Puente del Calderón, huyeron los vencidos, que en este caso los insurgentes, hacia el norte, y el resto ya lo conocen por medio de los libros de historia. Sin embargo, la ciudad de Guadalajara tuvo un empujón por todos los que huyeron de otros estados y que ahí se refugiaron, y se posicionó poco a poco como la segunda ciudad más importante del país. Y al mismo tiempo, en los alrededores de la ciudad de Guadalajara, el néctar de los dioses de aquellos lares se empezaba a destilar y a explotar, porque de hecho los primeros permisos para la explotación de aquel mezcal criollo, como se le llamaba, allá por el pueblo de Tequila, se habían otorgado más o menos para aquellas fechas, y si bien no era algo que causara euforia, riquezas, ya era un destilado que empezaba a ganarse su espacio en el gusto no solamente de la clase popular. Así es que mucha gente de Guadalajara, al tiempo que llegaba el progreso, el ferrocarril, y que las calandrias, las calesas se multiplicaban dentro del área metropolitana y eran el vehículo tradicional que señalaban la prosperidad de ciertas familias, ya sea de comerciantes o de hacendados,
crecía la ciudad en riqueza. Y en medio de esas personas que tenían esos bienes, esas haciendas, y que tenían un terrenito allá por la zona de Tequila, otros por la zona de Tepa, estaba don Jesús Flores. Él era un rico empresario, tequilero y agricultor. Y tenía, pues, el deseo de establecerse bien en Guadalajara, teniendo su casa de Guadalajara, su casa de Amatitlán, y ya casado con Tomasa del Refugio. Corrían los años de 1880 y la gente estaba deslumbrada porque parece que México por fin tenía estabilidad. Ya no eran las revoluciones de a 2x3 como hace apenas 20 años. Los que habían sobrevivido a la intervención americana, la guerra de reforma, incluso la intervención francesa, pues ahora veían que la última había sido por Porfirio Díaz, pero que había entregado el título de presidente a su compadre Manuel González y que ahora también regresaba. Por fin se lograban hilar elecciones consecutivas, haiga sido como haiga sido. Y entonces parece que vino un impulso por la modernización de México. Eran las épocas en que se redescubría la parte histórica, con una extraña paradoja, porque si bien en las exposiciones internacionales que se hacían en Estados Unidos, en París, en Londres, en otras ciudades de Europa, había una representación mexicana pagada por el gobierno del presidente Díaz, que fuera el caso, donde hacíamos gala y orgullo de nuestras raíces mayas, aztecas. Entre la clase media o la clase que prosperaba acá en México, la clase pudiente, había una suerte de euforia por obtener los gustos, los aparatos, la tecnología que llegaba del otro lado del continente o, en su defecto, del norte y del otro lado del mar. Y en estas estábamos cuando todo mundo se europeizaba, si me permiten el término, en sus gustos, sus refinamientos, cuando don Jesús Flores, remodelando su casa, construyendo por aquí, construyendo por allá, se da cuenta de que cae enferma Tomasa, su esposa, y fallece, quedando viudo el año de 1887. Pero como es muy difícil que un hombre acomodado, aunque sea bastante grande, diríamos casi octogenario, se quede solo, pues la vena, el balín del amor seguía rebotando por dentro de su cabeza y se enamoró de, también, una señorita de alcurnia, Ana, Mariana González Rubio. Pero el enamoramiento fue fugaz, fue rápido, y para Ana fue un escalar hacia arriba de forma trepidante. Sí, lo decía la gente y lo comentaba. Tan enamorado estaba el viejo, como dispuesta a aprovechar la oportunidad la señorita Ana. ¿Cómo quieres, novia mía, que sea esta casa? Cámbiale por favor los terminados. A mí no me gusta el tradicional mexicano. ¿Por qué no le ponemos este otro estilo? Mira que se usa allá por Francia. Muy bien. Y la planta baja se construyó con un estilo dórico mientras trabajaban los albañiles bajo las órdenes de los nuevos ingenieros y arquitectos que ya traían esas modas y esas combinaciones. Y el edificio ya no era de estilo colonial, era una mezcla, no sé si propia de las tendencias de la época que se abrían camino en el Porfiriato o de los gustos de la señorita, próxima señora Ana. Pero todo el mundo sabía que ella era la patrona
y la remodelación fue tal como ella pidió y como el Señor ordenó. Una planta baja con proporciones clásicas, una planta alta con unas marquesinas adecuadas, con ciertos estilos neoclásicos, y como remate en los extremos de la finca se mandaron pedir las estatuas de 2 perros de raza Pointer. Así como le escuchan, a una compañía de Nueva York, una fundidora de Nueva York. Teníamos muy buenas fundidoras aquí, ni siquiera tan lejos, yo que vivo en el Bajío. Por acá había buenas fundidoras y no dudo que también cerca de Guadalajara. Pero estaba de moda importar. De hecho, los mismos que hicieron esos perros fabricaron los faroles que ahora adornan el Teatro Juárez de Guanajuato. En fin, imagínense esa escena, caminando por aquí y por allá, llegando en tren de tequila el señor apurado para su casa que se estaba construyendo en Guadalajara. Iban y venían albañiles, maestros, decoradores, la señorita Ana pidiendo pues que un tocador francés cuándo va a llegar, que aquella batea trágansela de la Ciudad de México. Sí, lo que diga la señorita. En el fondo sabía que era su oportunidad de enriquecerse y pedir todo lo que ella deseara. El punto es que pasaron los días, se terminaron los arreglos y a punto estuvieron cuando la boda se llevó a cabo. Y la señorita Ana se convirtió en la señora Ana González Rubio de Flores, la esposa del octogenario don Jesús. Y don Jesús ya había descargado buena parte de sus encargos en una suerte de administrador, José Cuervo, para mayor precisión, que al mismo tiempo también estaba administrando algunas haciendas allá en Tequila, y ese famoso mezcal criollo que ya también daban por llamarle tequila por el lugar donde se originaba, pues empezó a ponerle a las barricas las cuales destilaba en su propio rancho una efigie de su apellido, es decir, un cuervo, dando origen a esa marca que ustedes ya conocen, y excuso de explicarme. Así es de que cuando todo mundo estaba en la boda, podía observar una cara como de languidez que ponía Ana cuando miraba a don Jesús. Y luego cuando los ojitos cambiaban de dirección y miraban a José, le brillaban. Y ya la gente murmuraba como que pues se casó con Jesús, pero va a andar con José. Eso se decía. Cuando pasaron los días, la familia se fue a vivir a su casa. Prácticamente terminaron los arreglos. Pasaron los meses y se le veía muy apegada a la señora de la casa con el administrador, diciendo esto, haciendo aquello, decidiendo si se subían al tren todos juntos o a veces solo el administrador, pues para gerenciar el rancho de Tequila. Cosa de un año que pasó, cuando don José Cuervo Labastida prácticamente era el que mandaba en la casa. ¿Por qué? Porque la cuestión es que don Jesús súbitamente enfermó y falleció. Dicen que cuando falleció, no recibió el trato merecido por su esposa, la señora Ana, la jovencita de apenas 27 años, sino que casi lo dejó morir. Ana solía verse a escondidas
con Josué. Salían a dar largas caminatas y tomaban el café, y a veces lo hacían de forma discreta. Pero ya cuando falleció el Señor Jesús, prácticamente esto fue descarado. Y lo único que le pidió don Jesús es: esposa mía, una cosa te pido. Guárdame respeto con el luto. Yo sé que tú eres joven y tienes derecho a enamorarte de alguien más. Pero guárdame el debido respeto con las 40 semanas de luto, y después que sea lo que Dios quiera. Sí, Jesús, sí, no te preocupes, te voy a guardar. Pues pa' pronto que murió, que sonaron las campanas, que ni siquiera se le veía afectada y llorando, cuando pues ya andaba con Josué. Y aquel señor Cuervo, pues ya era el administrador de facto y pronto lo sería de jure. Se hizo otra boda y no se cumplieron con las 40 semanas que se dicen le había prometido la esposa al viejo Jesús. Pero pues como no hay boda a la que uno no acuda cuando es de gorra, medio escandalizados o no, como estaban todos aquellos habitantes de la Perla Tapatía, acudieron a la segunda boda. Pasaron las vacaciones o la luna de miel, subiéndose al tren, en la hacienda de Tequila. Y regresaron. Pero ya no se sentía el mismo ambiente en esa casa de los perros. Ahora parecía que aquellas estatuas estaban denunciando el atropello moral del cual fue víctima don Jesús. No le dieron más importancia. Don Josué y doña Ana se establecieron en la casa. Pero llegaba la noche y se escuchaban ruidos extraños. De repente las puertas se tocaban y cuando salían a los pasillos les parecía escuchar el lamento apagado de Jesús. Otras veces las risas. No faltaba que a veces escuchaban como si los perros vigilantes de esa casa estuvieran ladrando. Y el espíritu tanto de Ana como de Josué no descansaron. Sabían que eran culpables, ya sea por omisión más que por acción, de la muerte súbita y hasta rápida del dueño originario de esa casa. Y ahora que ellos eran dueños de casa y hacienda, no tenían ningún momento de paz y sosiego. Incluso salían en la carroza, en su calesa, calandria como se le dice allá, y regresaban y les parecía ver como el rostro de don Jesús atrás de los vidrios de una de las ventanas de la planta alta. Claro, los sirvientes del matrimonio le comentaban a los amigos y se convirtió en una especie de chisme generalizado en la Perla Tapatía, al punto de que la incomodidad de doña Ana y don Josué era patente, ya no en la casa sino fuera de ella. Tomaron la decisión de mejor irse a vivir a la hacienda, dejar la casa abandonada. Pero ¿quién iba a querer comprar esa casa que ya estaba salada por los espíritus? Le quitaron los muebles, se los llevaron, y la gente cuando pasaba en la noche, de lejos podía escuchar los ladridos de los perros y decían que eran esas estatuas que aunque las miraras, pues parecían no moverse. Y una silueta triste, cabizbaja, atrás de los espejos que poco a poco se rompían por el desuso y el paso de los años. Quizás la casa con el paso del tiempo pasó de mano en mano, pero nunca
otra familia honorable la logró habitar por tiempo prolongado. Se corrió el rumor de quien se atreviera a rezar un rosario completo, pero no solo uno, sino 9 rosarios, en la tumba de Don Jesús, en el panteón donde se encuentra su pequeño mausoleo, encontraría de forma misteriosa las escrituras de dicha casa. Pero la verdad es que, pues en Catastro, las escrituras pasaron de mano en mano. Y si hubo algunos que quisieron ir a rezarle a la tumba de Don Jesús, de repente escuchaban alguna voz fantasmagórica y patitas pa' cuando las quiero, o eran perseguidos por algunos perros que parecían haber salido de las figuras de aquellos pointers que estaban en la planta alta. Pero hay que decirles que ustedes pueden visitar esa casa y ahora en su interior, porque ya en las últimas décadas esa casa se ha remodelado. Alberga a el Museo de las Artes Gráficas y del Periodismo. Y tiene lógica, si ahí se imprimieron los primeros textos de la Nueva Galicia. Pero también dan la hora de salida y todo mundo sale corriendo. No vaya a ser que se les aparezca el espíritu de Don Jesús a aquellos trabajadores del museo. Y el mismo velador tiene que tomarse su buena dosis de tequila para evitar sentirse atemorizado cuando escucha la risa macabra de aquel que siente que no le rindieron el justo honor a la hora de su muerte. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya saben, cada domingo un relato diferente. Gracias por escucharme. Atento a sus comentarios y me escriben a crónicasdespanto0@gmail.com. En mayo que cumplamos el 5º aniversario, habrá sorpresas. Espérenlas.